¿Cuántas veces has escuchado que el ballet es para niños? Un montón de veces. Sobre todo por los papás que no quieren que sus hijos hagan ballet. Sí, que los niños, claro, sí, totalmente. Y sin embargo, fue un varón el que desarrolló el ballet y comenzó a profesionalizarlo. Un varón Un varón noble francés francés. y muy educado, Sí. totalmente. Entonces, ¿por eso es que el ballet está en francés? Buen punto. Activando código. Bienvenidos al podcast donde la danza tiene voz. Esto es Código Terpsícore. Yo soy Fausto Serrano. Y yo soy Arantxa Huerta. Y hoy vamos a hablar de un personaje fundamental en la historia del ballet. Aunque esto quiere decir que no solamente va a ser de danza clásica nuestros capítulos, códigos. Así es, vamos a viajar a Francia en el siglo XVII, donde este país estaba dominado por el absolutismo. Vamos a hablar sobre el monarca que ha tenido el reinado más largo en toda la historia de Europa, con 72 años y 110 días, incluso más que la reina Isabel. Estuvo a poco de ganarle la reina Isabel. Vamos a hablar de un monarca que utilizó la danza como un arma de poder, un arma política, y que eso lo llevó incluso a bailar en el propio trono. Vamos a hablar de Luis XIV, el Rey Sol. Luis XIV instauró un gobierno absolutista, concentrando todo el poder en la figura del rey, justo pues porque en ese entonces se pensaba que Dios designaba a las personas para ser los reyes, ¿no? Su famosa frase «L'état c'est moi», el Estado soy yo, refleja pues justo este enfoque y concentró todo su poder en la corte de Versalles. Él se movió de París hacia Versalles porque justo, como lo veremos más adelante, en su niñez sufrió varios ataques por parte de la población que quería quitar o que no estaba de acuerdo, ¿no? Como cómo se llevaban las cosas en el gobierno, aunque él era pues muy pequeño. Utilizó el ballet y otras artes para proyectar su poder y fortalecer su imagen como un monarca absoluto. Luis XIV, como lo acaba de mencionar Arantxa, se aprovecha mucho del arte para generar un mensaje hacia su población, concretamente, ¿no? Especial atención le dio a todas las artes escénicas. Fue así que en 1661 crea la Académie Royale de la Danse y la Académie Royale de la Musique. Estas dos academias fueron los precursores de lo que posteriormente sería la Ópera de París, muy famosa. La creación del ballet se desarrolla originalmente como un entretenimiento, pero fue gracias a Luis XIV que se genera la profesionalización del ballet. Es importante mencionar que sí hubo como un lapso. En primero la Academia de la Danza en 1661 y 8 años después la Academia de la Música, ¿no? Sí, esto nos da a entender muy claro que para Luis XIV había mucha más atención y mucha más importancia con respecto a la danza que con la música. Más tarde les vamos a explicar por qué y cómo lo ejemplificó él, ¿no? Por otro lado, Francia tuvo ciertas problemáticas en esa época debido a que anteriormente el rey Luis XIII había tenido algún acuerdo para que hubiera una libertad de religión. En aquella época, pues el catolicismo era principalmente la religión dominante, pero poco antes, Martín Lutero en Alemania, pues genera todo un movimiento que le llaman protestantismo, y en Francia, como en toda Europa, los protestantes empiezan a ser mucho más... A crecer. A crecer. Luis XIII lo que decide es que haya esa libertad de culto. Sin embargo, posteriormente se revoca
esta libertad de culto en 1685 y provoca varias tensiones en Francia, que era también parte de lo que hizo que Luis XIV se mudara al Palacio de Versalles. Bueno, pero ¿por qué el sobrenombre de Rey Sol? Luis XIV nació el 5 de septiembre de 1638 y fue recibido como un don divino porque sus papás no habían podido tener descendencia. Y bueno, es hijo obviamente de Luis XIII y de Ana de Austria, los cuales pues en cuanto nació fue bautizado como Luis Diosdado, o en francés Louis Dieudonné. Dieudonné. Gracias. Que significa dado por Dios, ¿no? Porque lo estaban esperando pues con mucho entusiasmo, querían tener ya al delfín de Francia. O sea, y es que como en todas las monarquías, pues necesitas tener a un descendiente que vaya a... Y ellos no lo habían conseguido en 23 años, o sea, fue un periodo muy largo de espera para tener ya al delfín de Francia, ¿no? Sí, y como en todas las monarquías, cuando no hay un descendiente que va a ser el heredero al trono... Se ve como frágil, débil, sí, ¿no? Se ven frágiles, pero además también genera disturbios, ¿no? Las mismas cortes están viendo quién va a ser el siguiente sí, ¿qué rey. pasaría si no es si no, rey? exactamente. ¿Quién Entonces, sigue? para los gobernantes, pues siempre era súper importante tener a su primogénito Claro. o a su heredero al trono, ¿no? Tras la muerte de Luis XIII, Luis XIV Hereda el trono. hereda el trono, pero bueno, lo que quería decir era que apenas lo hereda él teniendo 5 años. Y esto fue una problemática porque pues es un niño prácticamente, o sea, es un niño muy pequeño y realmente él no podía gobernar. Lo que deja escrito Luis XIII es que iba a haber un consejo que iba a regir durante el crecimiento de Luis XIV. Sin embargo, la madre de Luis, Ana de Asturias, rechaza este consejo y se convierte en la reina regente. Ella es principalmente la que gobierna con apoyo de el cardenal italiano Mazarino. Uh-huh. Durante todo este proceso, pues Luis se dedicó prácticamente a aprender a gobernar, pero sobre todo a bailar. Cabe mencionar que a este cardenal italiano, pues mucha gente no lo quería justamente por no ser francés. Y es que eso va a pasar mucho en Francia, en diferentes monarquías, bueno, en diferentes reinados más bien. Uh-huh. Si no eres francés, ya llevas un estigma de nacimiento casi. Luis XIV pues empezó a amar el ballet, la danza, la música y con frecuencia empezaba a bailar en diferentes presentaciones. Se dice que interpretó más de 80 roles en 40 ballets importantes y esto pues se aproxima a lo que bailaría hoy en día un bailarín profesional, ¿no? Con él, pues el ballet deja de ser una danza social para pasar a ser una danza escénica y su apodo del Rey Sol y la famosa ilustración del joven vestido de sol viene precisamente de una interpretación que hizo en el ballet de la nuit, el ballet de la noche, del cual vamos a hablar más adelante. Pero para entender todo esto, pues tenemos que hablar un poco del nacimiento del ballet, porque no es justamente aquí en Francia, sino que vamos a unos años atrás en Italia. Y Italia era una serie de ciudades, de principados, que rivalizaban entre sí, y no solamente a través de guerras, sino también a través del arte, ¿no? Como a ver quién tenía mejor danza, quién hacía nueva música. Quién desarrollaba los mejores espectáculos. Y justo en el Renacimiento pues se vio un desarrollo no solo en la danza, sino en todas las artes en general. Y también se encuentran ahí los primeros manuales teóricos como Domenico de Piacenza. Sí, espero haberlo dicho bien. Considerado por algunos como el primer coreógrafo de la historia.
Y poco a poco fue tomando la danza lugar gracias a que en las cortes europeas se usaba en sus despliegues de majestuosidad, cuando llegaban embajadores de otros países y se mostraba ante ellos, pues miren, aquí tenemos esto, ¿no? O sea, era como, a ver, ¿quién puede hacer el mejor show, el mejor espectáculo, ¿no? Y era una fusión justo como muy multidisciplinaria, diríamos ahora, interdisciplinario, donde había como música, danza, hasta artes circenses, todo se mezclaba entre sí y daba como resultado este espectáculo para los embajadores. Y dentro de esta historia, dentro de este desarrollo y evolución del arte en Italia, una familia fue muy importante, los Medici. Y dentro de esa familia una persona fue muy importante, Catalina de Medici. Ella a los 14 años se casa con Enrique II, quien va a ser después el rey de Francia en 1533. Ella, con todo ese bagaje artístico, lo transfiere hacia Francia y hacia las cortes de Francia, donde aprovecha para empezar a presentar sus balletis dentro de la corte. Y esta es la semilla que después hace que crezca la evolución a lo que es... Que se desarrolle en Francia, Luis XIV, ¿no? ¿Qué es lo que ella presenta? Presenta una obra que bueno, la más famosa es el Ballet Comique de la Reine. Ella lo presenta el 15 de octubre de 1581 y fue una obra donde trata de presentar el arte y la danza como un elemento propagandístico político, donde va a presentar estas capacidades que tiene a través de la obra, de demostrar ese control, de demostrar esa... elegancia, porte. Sí, todo el poder incluso económico, ¿no? Desde cómo te vestías para presentarte en el escenario era lo que te lograba dar ese estatus social. Y todas estas características que ha heredado el ballet hasta hoy, ¿no? ¿Como cuáles? Pues se le ve como algo elegante, algo de mucha clase, de mucho porte, que te da cierto estatus social, ¿no? Y todo esto lo encontramos también en la Escuela Francesa de Ballet, que ya después haremos un capítulo de ello, ¿no? Pero bueno, esto presenta el Ballet Comique de la Reine, sin embargo esa no era la historia. La historia hablaba de Circe, la ninfa, ¿no? Y el ballet pues duró aproximadamente 5 horas, o sea, en ese entonces las presentaciones no era como ahora que te echas un ballet en 2 horas, sino que eran presentaciones largas, extensas. Sí, o sea, por ejemplo, ahora tenemos ballets que podrán llegar a durar 3 horas, pero en realidad es una obra ya muy larga para nuestra actualidad, ¿no? En aquel momento, pues representaban un ballet corto, esas 3 horas. Pero después con Luis XIV nos fuimos al tope de duración, ¿no? En este Ballet Comique de la Reine existía el coreógrafo principal también era italiano. Y voy a nombrar su nombre en italiano porque es más fácil que lo que él después transformó su nombre al francés. Que eso es algo que pasó constantemente con los maestros italianos. Aprovechaban como la adaptación de su nombre para convertirlo a un francés, pero en este caso lo vamos a llamar Baldassarino, que es su nombre en italiano. En francés lo intenté y la verdad es que me cuesta mucho trabajo decir su nombre. Pero lo que hacía él en estas obras era un gran desarrollo del juego geométrico, del dibujo coreográfico de las obras. Se apoyaba mucho en hacer triángulos, en hacer cuadrados, en hacer círculos, pero siempre con esta idea de manejar el dibujo coreográfico de una manera llamativa, entretenida, no nada más líneas, no nada más como un poco las danzas anteriores, ¿no? Las danzas de corte europeas, donde eran danzas muy, muy estructuradas, muy sencillas tal vez. Claro, tenían su complejidad social, pero a nivel de dibujo coreográfico eran algo bastante básico.
Y bueno, en 1588 sería publicado un tratado de... Zoanot Arbo. Gracias. Y el tratado se llama... Orqueoseografía. Es que aquí el bueno, no lo he mencionado, pero el bueno para los idiomas es Fausto. Así que imagínense si le costó trabajo decir el nombre del coreógrafo. Yo hubiera sido así un fail total. Bueno, en este tratado, regresando a la historia, encontramos, además de una amplia descripción de pasos que se han mantenido a lo largo de la historia de la danza, algunas posturas y la importancia de la relación con la música. Para los interesados en las danzas de esa época, como la pavana, la gallarda, etcétera, estas danzas de corte, pues este tratado es una lectura obligada, ¿no? Si podemos, si lo añadiremos ahí como en la descripción del capítulo en YouTube, yo creo que estaría bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, pero antes de su desarrollo y triunfo de la danza en Francia, tenemos que pasar también, estábamos en Italia, pasamos a Inglaterra antes de llegar a Francia y a la corte inglesa donde se desarrollaban pues las masques. Las masques, en efecto. Su origen viene de los rebeldes de las épocas de los Tudor, Isabelina y Estuardo. Y en estas se conjugaban la danza, la poesía, los lujosos vestuarios y las danzas que interpretaban no solo los cortesanos, sino también los monarcas. O sea, aquí también veíamos a los reyes bailar. No como el Rey Sol, que sí era así como... Que tenía como un enfoque véanme muy a mí. claro a su persona, exactamente. Aquí era más como convivir con la corte. Bueno, la corte Sí, inglesa. o sea, que hubiera un desarrollo escénico en el que no Y era todos más los una personajes eran convivencia. iguales. Ajá. Creo yo, ¿no? O sea, es como cuando todos nos paramos a bailar en las fiestas. Un poco así, ¿no? Estas mascaradas inglesas pues parecían lo que hoy llamaríamos un espectáculo multidisciplinario, como lo decíamos también de las otras obras, ¿no? Del ballet cómico. Ajá. Y aquí más adelante se va a desarrollar también el fenómeno anti-mask, donde el principal elemento pues fue el uso del gesto. O sea, ya no había como esta cosa de la máscara, sino más bien ya podías empezar a usar tu movimiento, tus gestos y empezar a desarrollar lo que hoy llamaríamos pues más una coreografía. Y también un poco lo que es la pantomima y la mímica. O sea, ya se ocupa un poco más esta idea de que Sí, lo sí, que sí. tú estás viendo es las reacciones reales Ajá. de la cara, ¿no? Sí. Así como ahorita. Pero bueno, después de esto podemos ahora sí regresar a la Francia del siglo XVII con Luis XIV y recordarles que pues prácticamente se vivió toda su época De infancia y adolescencia. siendo un estudiante de danza, ¿no? Bueno, o sea, además de todo lo O sea, demás. bueno, practicando todo, pero la danza al final para él fue súper importante. Ajá. Tanto que estuvo practicando eso diariamente por 20 años. Literalmente lo que es la vida actual de un bailarín profesional, ¿no? Uh-huh. Para lograr esto, pues tuvo nada más y nada menos a un gran coreógrafo que también fue súper importante para el desarrollo de la danza, que fue Pierre Beauchamp. Tal era su entendimiento y su afán por mejorar la danza que si en el horario de ensayo no lograba las cosas como él quería, regresaba por las noches a volver a ensayar y volver a perfeccionar su danza. En 1651, Luis XIV, a los 13 años, debuta en su primer ballet y el último ballet que presentó fue el ballet de Fiore en 1669. Él tenía todos los atributos físicos para tener el porte y la presencia del bailarín que él necesitaba. Básicamente era su personalidad. Pero eso también logró que posteriormente el ballet creara unas categorías como del tipo de bailarín que se necesita para hacer un tipo de papel específico, ¿no? Uh-huh. Concretamente, por ejemplo, el papel de los primeros bailarines y las primeras bailarinas se le conoce como el bailarín noble, que es eso, alguien que tú ves y dices, es un rey.
Ese es el de la estereotipo. nobleza, Sí, ese ¿no? es el estereotipo, exactamente. Y a él, pues, imagínenselo con el cabello dorado, Caireles. con los caireles, con el perfil así muy específico, pues era, bueno, y además la técnica que desarrolló en su cuerpo, ¿no? Él consideraba que la manera en que él se presentaba, pues, hacía que toda su corte y todo su pueblo fueran devotos casi a él y que que él se ganara el corazón de ellos, ¿no? Del pueblo. Aunque el pueblo ni lo veía. Sí, pero también en ese sentido, pues lo que hizo fue presentar puros papeles, principalmente de dioses griegos, ¿no? Claro. O personajes que fueran míticos, que fueran de una importancia muy elevada a nivel histórico. Sí, como Para Apolo. para lograr comprender esta importancia de lo que él representaba como personaje político. Sí, justo, o sea, lo utilizó como un instrumento de poder, más que para, mucho más que para ostentar su dominio. El ballet se convirtió también en parte integral de la vida de su corte, porque él quería que no solamente él bailara, sino como toda la corte estuviera inmiscuida en este símbolo que para él representaba la danza y el ballet, ¿no? Y bueno, en este sentido, por fin llegamos a la noche de estreno del Ballet de la Nuit, el Ballet de la Noche, que se estrena un 23 de febrero de 1653 en la sala Petit Bourbon. Bourbon. Bueno, ya lo intenté, lo intenté. Poco a poco iremos desarrollando mejor nuestro francés, esperemos. Y en esta obra, con 14 años, Luis XIV interpreta pues justamente a Apolo, el dios del sol, y las artes. Y en este ballet, como todos los ballets de la corte, era una combinación de danzas, músicas, recitados, actuaciones, que bueno, fue un espectáculo larguísimo. Me atrevería a decir que yo creo que el espectáculo más largo que se ha visto en la historia, pero no lo sé. Tendremos que investigar. No, es muy probable, que sí lo sea. ¿Por qué? Porque pues el Ballet de la Noche empezó al anochecer y terminó al amanecer. Duró 13 horas. Esto se sabe por los relatos, o sea que no sabemos en ciencia cierta cuánto duró, pero pues los archivos dicen que toda la noche, ¿no? Y toda la nobleza estaba obligada a estar ahí y estar viendo el espectáculo. Participando como un público. Algunos también bailando, solo hombres, pues en esta época las mujeres todavía no podían estar en el escenario. Lo harían hasta 1681. Y la mayoría de la nobleza mirándolo. Obviamente el pueblo no pudo presenciar este espectáculo. ¿Y de qué trataba la obra? Pues trataba sobre cómo la noche representaba el caos, las perturbaciones, las pesadillas, la oscuridad, haciendo una clara referencia a lo que fueron los disturbios en un principio del reinado de Luis XIV. De toda su infancia, ¿no? De hecho, hay una anécdota por ahí de que en algún disturbio, que él era todavía muy pequeño, entraron hasta el palacio, entran a su habitación y Luis se hace el dormido. Y justo todo el disturbio para ahí al verlo como en paz. En paz, ajá. O sea, entendamos que la idea del absolutismo, de que eres elegido por Dios, permeaba mucho incluso hasta el pueblo, hasta la clase más baja. El rey, tú no podías ir en contra de la vida del rey porque prácticamente era ir en contra de los deseos de Dios y era como pecar. Recordemos en ese punto que pues había muchas creencias religiosas muy bien arraigadas en el pueblo. Entonces, en el momento en que ellos entran a la habitación del rey y lo ven, o sea, se plantea como que no solo está dormido en paz, sino que tiene una aura angelical y divina. Y entonces es como, vamos a caer en cuenta que lo que estamos a punto de hacer o lo que queremos hacer, ¿no? Está grave, está mal. Y entonces para toda la revuelta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, regresando al Ballet de la Noche, está todo este disturbio, el caos en la oscuridad, y todo cambia cuando el sol sale.
literalmente, porque el Rey Sol a las 6 de la mañana en el espectáculo salía a través de, y imagínense esto en esta época, es como si, a través de un escotillón. Es como si, o sea, imagínenselo, si en el Super Bowl sale Michael Jackson y fue el furor, que ya había televisión, que ya había mecanismos mucho más avanzados en pues aquella primero época. lo hizo el Rey Sol. Exactamente. Salía a través de un escotillón, que es una puerta oculta que garantiza la sorpresa al público, con fuegos artificiales también, y detrás el sol saliendo. O sea, fue todo... Yo me lo imagino muy majestuoso. O sea, así mucha luz, él saliendo acá con su aura súper divina y su tocado de rayos de sol. Y todo de color era dorado. Aparecía y traía orden, paz, seguridad. Ese era el mensaje y lo consiguió. Existe una película que se llama Le Roi Dance, que es del año 2000, donde presentan principalmente el desarrollo de este ballet, pero a lo largo de toda la película pues se demuestra todo este poderío que desarrolló Luis XIV, ¿no? Pero es una buena película. La verdad es que yo sí tengo como muy presente esa escena de la película. O sea, cuando estoy describiendo esto del escotillón y el amanecer y demás, pues sí, me viene a la mente luego como esa escena de la película. Está muy padre. Para mí es emocionante. Creo que también porque a mí me gusta como toda esta parte detrás de escena, toda la producción, y pensar que ya en ese entonces había tanta producción en un espectáculo, está padre, ¿no? Pero bueno, no, está bien, o sea, no, la verdad es que es una idea muy, muy novedosa si lo piensas para la época en la que se realizó el ballet, ¿no? Todavía ahora en los ballets el desarrollo de toda la tramoya y la utilería, que es madera, los y como efectos especiales. Exacto, ¿no? Es sorprendente, pero ahora tenemos muchas facilidades. En aquella época era básicamente la fuerza humana la que lograba hacer todas esas cosas, ¿no? Y rezar porque todo saliera bien y no hubiera accidentes. Que no hubiera accidentes, que no se quemara el escenario, que no se quemara, porque al final tampoco había electricidad, tampoco había gas. La única manera de iluminar eso era con velas, candelabros, cosas así, y había muchos accidentes en aquella época, ¿no? Para este ballet, el Ballet de la Nuit, hubo dos personas importantes. A una ya lo mencionamos, Pierre Beauchamp, que era un coreógrafo, pero el segundo personaje muy importante y que también fue básico para el desarrollo de la danza a nivel profesional en Francia fue Jean-Baptiste Lully, que una vez más era un maestro italiano que modificó su nombre para que fuera más fácilmente aceptado en la corte francesa. Él era músico y bailarín. Esto le ayudaba mucho a desarrollar tanto la partitura como trabajos coreográficos que se utilizaron para este ballet tan largo, ¿no? Fue así que él posteriormente es el superintendente de la Escuela de Danza de 1661 y que le permitió también dar como una gran base sobre la cual poder establecer el canon de lo que es el ballet ahora, ¿no? Sí. Tanto Lully como Beauchamp fueron indispensables para el desarrollo del Ballet de la Nuit, pero para todas las obras que se crearon durante el reinado de Luis XIV. Y bueno, o sea, Luis XIV entiende que para que la danza llegara a otros niveles tenía que profesionalizarse, y es así que hace lo que ya dijimos, funda la Real Academia de la Danza en 1661, y esto va a servir como un modelo a seguir para otros países. Y para todas las escuelas de ballet en el mundo, en realidad. Sí. No, o sea, esta es la primera, y de ahí empiezan otras, y pues hoy tenemos la Ópera de París, que es un referente. Decir, la primera escuela de ballet. Sí. Sí. Sí, pero solo quisiera ahí hacer la aclaración de que... Debate. La danza que actualmente maneja la Ópera de París no es la danza que se creó en 1661. No, claro, o sea, que no. Me refiero a que después lo platicaremos en otro capítulo, pero ahí hubo un cambio importante en la danza de la Ópera de París a finales del siglo XIX, si no estoy mal.
pero eso es para Ya otro nos momento. estamos pasando a otro código. De otro código. Pero hablando de códigos, Beauchamp hizo pues mucho hincapié en el desarrollo de la técnica, ¿no? Por ejemplo, él establece las posiciones básicas de las piernas para lo que es el ballet, las cinco posiciones. Y estas posiciones se desarrollaron a través de un concepto que se llama en dehors, en francés, que es tener una rotación externa de toda la pierna, desde el trocánter de la pierna coxofemoral hasta los pies. Existen diferentes teorías de por qué se desarrolló así la danza clásica o el ballet, más bien, porque todavía no sería danza clásica en ese momento. Pero una de esas teorías plantea que se desarrolló de esa manera para que el rey pudiera presumir o mostrar toda su indumentaria, incluyendo los zapatos. Era un punto muy importante, el calzado que usaban en ese entonces. Y eran estos zapatitos de tacón, se podría decir. Sí, o sea, son zapatos de tacón. Son zapatos de tacón. Como un poco parecido a lo que ahora se vende como para maestros de ballet también. Un poco. Yo iba a decir como, bueno, ahorita me surgió como tacón cubano les llaman. O sea, es un zapato normal, pero pues... De hecho, si vemos alguna puesta en escena de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, sí. En el primer acto es el zapato que utiliza el rey y la corte en general. Sí, ¿no? toda la corte, exactamente. Y bueno, estos zapatos iban sumamente decorados. Entonces, para que se pudiera apreciar mejor el calzado, se dieron cuenta que era mejor, en lugar de tener el pie en paralelo, tenerlo rotado hacia afuera para mostrarlo. Esta es una de las teorías, que por eso empezó el en dehors. Aunque otros sí dicen que, bueno, con la rotación hay mayor posibilidad de movimiento. Sí, y bueno, mayor posibilidad de movimiento y del desarrollo de los pasos. Uh-huh. Y también, y esa es la tercera teoría, hay una mejor estabilidad en las piernas. Tienes una capacidad de mantenerte mucho más estable. ¿Y cuál de las tres fue la razón por la que el en dehors se creó? Pues la verdad es que por lo menos nosotros no lo sabemos con exactitud, pero se quedó fijo para el ballet. Todas las técnicas de ballet utilizan el en dehors como base fundamental del desarrollo de la danza clásica. Es de las primeras cosas, ¿no? que te enseñan, obviamente después de la colocación, la postura, pero pues es una base fundamental de la técnica clásica. Y después de toda esta introducción de los inicios del ballet, pues no es raro ver que toda la terminología de la danza clásica está en francés. Sí, no importa en qué lugar del mundo estás, un tendu es un tendu, un battement es un battement, demi-plié, relevé, jeté, fondu, o sea... relevé l'âme. Que ahí algún día me gustaría hacer otro capítulo para entender cómo es que nosotros pensamos en pasos de ballet, pero los franceses no necesariamente están pensando en pasos de ballet, sino son acciones en lo que su idioma, ¿no? Exactamente. Sí. Pero eso lo analizaremos. Y creo que eso después. También hace que... Ay, ya me voy a pasar a la otra síguele. Eso también hace que ellos entiendan más fácilmente cómo... que no están haciendo solo un paso, sino están haciendo una acción en el paso, ¿no? Sí, es un debate largo que por mucho tiempo hemos desarrollado nosotros dos y con algunas otras personas, pero prometemos que será para otro capítulo. Sí. Bueno, también es importante decir que Lully consiguió darle como esta unidad a la música y la danza, porque pues él no solamente era bailarín, era músico, lo cual sucedía mucho en estas épocas, ¿no? Que no solamente eras bailarín, habías estudiado otras artes. Y estableció que solo un compositor creara la música de un ballet. Porque antes era como un poco chile, mole y pozole. De manera muy coloquial dicha, pero sí. Para crear que ahora sí que la playlist del ballet. Exacto, sí, justo. O sea, se utilizaban
partituras de diferentes compositores, Ajá. de diferentes momentos también incluso históricos, y se iban acomodando en función de la obra o de los espectáculos que se iban a presentar. Y entonces Lully propone que pues solo una persona haga la composición musical de la obra, que una persona haga la composición de diseños para la obra, o sea, se empieza a ver, a perfilar como una esta estructura idea. de los espectáculos, ¿no? Compositor, diseñador de vestuario, diseñador de escenografía, coreógrafo, pero todo eso incluso en ese momento, vamos ahorita a decir 1661, a que se lograra un solo ballet con todos esos requerimientos específicos, todavía pasó bastante tiempo, ¿no? Sí, Pasó sí, o sea, mucho en lo estamos que se hablando de un lograba desarrollo. desarrollar, exactamente. Sí. O sea, no pasó esto todo en el ballet de la Nuit, no. O sea, Sí, no. O sea, fue, como decíamos hace rato, la semilla que creó, que dio ese chance para que ahora sean las obras sí, como son, ¿no? estamos hablando de un periodo muy largo porque Los pioneros era lo que quería decir. Catalina de Medici puso la semilla en 1500. No me acuerdo. No me acuerdo exactamente. Ahorita les digo, lo tengo aquí. Pero pues de ahí pasa todavía tiempo para que primero el Rey Sol nazca, crezca, establezca la Real Academia de la Danza, o sea... 1581, o sea, casi 80 años antes, Catalina de Medici, ¿no? Y, por ejemplo, para los ballets románticos, que es cuando ya hay mejor estructura de ese desarrollo de composición, de creación. Que justo en el código pasado decíamos, ¿no? Leo Delibes es la partitura más lograda a su época. De su momento, y fue 1870, si no estoy mal. Okay. Casi otros 100 años pasaron, sí. ¿no? Sí, o sea, sí, no, sí es mucho. 200. No, 100 años después de Lully, me refiero. Ah, no ya, de Catalina. ya. Sí. Casi 100. Fueron en realidad creo que 90. Pues sí. Bueno, toda esta información, toda esta cantidad de atención que le tenían que dar a las cosas, pues fue estructurándose de a poco, fue acomodándose, fue dándole formalidad, profesionalización. Y ¿cómo es que sabemos lo que sucedió también? Hace rato comentaba Arantxa acerca de cómo nos enteramos del ballet de la Nuit todavía en la actualidad. Pues sí, hay extractos de gente que estuvo y que se ha mantenido a lo largo de la historia esos extractos y que están en museos en Francia y que lo puedes buscar, pero también existió una notación, o sea, había una persona, Fouget, que se dedicó a hacer unas anotaciones de cómo estaba desarrollada la obra a nivel coreográfico, que no solo fue Fouget, sino Fouget era alumno de Pierre Beauchamp, entonces entre los dos pudieron hacer esta notación que, hagan de cuenta, es como en matemáticas tú tienes una fórmula y a partir de esa fórmula vas a poder replicar una operación matemática. En este caso es a partir de esta notación, que es como una partitura musical, vas a poder replicar la coreografía que está escrita en esa notación, ¿no? Es una partitura coreográfica, podríamos decirlo, ¿no? Que afortunadamente sobrevivieron algunos extractos de esa notación, y hace no mucho se hizo una réplica del Ballet de la Nuit, de fragmentos del Ballet de la Nuit. Estaremos haciendo ahí algunos videitos, ¿no? Referente a esto, y a las veces que también, porque también ha habido compañías que retoman la idea y lo traen a estos días, porque también se hizo, las partituras existen de la música que fue de esa época. De hecho, podemos en Spotify encontrar por ahí un álbum de Lully, de lo más cercano que fue la música de ese espectáculo. Que según yo ese álbum de Spotify es el que se utilizó para la... ¿Para la película? No para la película. Ah, no, para la para el remontaje, para la reposición del Ballet de la Nuit. Sí. Entonces, lo dejaremos también por ahí, el link, para que vayan a escuchar esa música.
Y bueno, esto de la codificación de Fouillet fue en 1700 y poco después, 1713, aparece la Escuela del Ballet de la Ópera de París, la más antigua de la historia, estableciendo pues las bases que permiten entender el triunfo de este arte escénico. Y queda como homenaje justo lo que les decía a la corte de Versalles y su gran aporte al desarrollo del ballet, la obra La Bella Durmiente, donde Petipa quiere retratar justo, se inspira en esta corte del Rey Sol, la corte de Versalles, con toda su elegancia, con todo la opulencia. Sí, totalmente. ¿No? Que reflejaba. Sí, La Bella Durmiente es un ballet que representa de una manera muy exacta una corte con de esa época. Con todo el poder. Y pienso, igual adelantándonos, que era un poco la idea de Marius Petipa. Como claro. representar y hacerle un homenaje al Rey Sol. ¿No? Pues sí. No, ¿ibas a decir algo? Bueno, que siempre que pienso como en esta figura del Rey Sol, pero en esta parte del regente, del monarca, pues me aparece la pintura no me acuerdo de quién es la pintura, pero esta pintura muy famosa donde está parado y todo así como... Con su capa blanca. Con su capa. Sí, no sé, pero lo investigaremos, lo pondremos aquí y pondremos los créditos del artista. Se lo subimos ahí en un post de Instagram. Y bueno, tratamos de ser lo más compactos posibles en el tema, como siempre. Bueno, en nuestros 2 códigos. Pero en lo general somos así. Pero sí, nos descosemos como hilo de media, dirían. Pero bueno, son muchos nombres alrededor del Rey Sol. Es un periodo largo, pero muy importante para el desarrollo de la danza clásica y yo diría de la danza también. Sí, de la danza en general, porque, o sea, hay una palabra que hemos mencionado algunas veces en este código, pero que creo que da en el clavo, la profesionalización de la danza. Que tu gobernante te diga que esto se tiene que hacer de manera profesional y con esto, por ejemplo, puedes vivir, o sea, puedes comer a partir de esa profesión, me refiero. Ya fue un gran avance. Fue un avance enorme, o sea, le da la legitimidad a la danza, que no es que no la tuviera antes, pero aún en la actualidad todavía la danza se ve como un hobby. Sin embargo, no es un hobby para muchos de nosotros y no ha sido un hobby por años. Concretamente en el ballet, pues vamos 1700, no es cierto, 1660, casi 400 años ya vamos a cumplir. O ya los cumplimos, no sé, las matemáticas no son muy fuerte, pero sí le da mucho peso, mucho valor al hecho de que la danza es una necesidad del ser humano. Es una necesidad para que podamos seguir desarrollándonos como seres pensantes. Bueno, y esto ha sido el Código 2. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, TikTok, como Código Terpsícore, @Código Terpsícore. No duden en dejarnos comentarios o mandarnos un mensaje y también compartir este Código 2 con sus amigos y enemigos. Amigos y enemigos. Y bueno, eso es todo por hoy. Desactivando código.